A ver, Julia, a ver si ahora sí te podemos escuchar. Ya te veo conectada, pero no te veo todavía, no veo todavía que esté tu micrófono. Bueno, ok. Mientras Julia se intenta activar, eh, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Luis, si no me equivoco, en el sentido de que el capital de riesgo es más frecuente o más probable encontrarlo en el ámbito privado, aunque no es exclusivo del ámbito privado, podría haber capital de riesgo público, y si ustedes revisan un poco la historia de CONACYT y la historia de la Secretaría de Economía, básicamente, por ejemplo, en el caso de CONACYT, hay un antecedente que fue el programa Avance, que era precisamente capital de riesgo y estaba aportado por un ente público que era el CONACYT. Pero lo que yo les preguntaría ahora, bueno, se salió Julia, lo que yo les preguntaría ahora es, ¿por qué creen ustedes, o si creen ustedes, que el gobierno es poco afecto al capital de riesgo? ¿Por qué creen que no hay más evidencias, o no es más frecuente, o no es más común? Porque si lo vemos desde el punto de vista del retorno, de que en el capital de riesgo, si los negocios son exitosos, en principio el inversionista recupera vía la venta de acciones o vía el pago de los créditos blandos o de los donativos, no son donativos, perdón, sino no serían a fondo perdido, puede recuperar el capital, y eso permitiría una cierta revolvencia, es decir, que ese dinero se volviera a utilizar. Visto así, entonces, el capital de riesgo sería interesante incluso para el sector público. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión de por qué no es tan frecuente en el sector público el capital de riesgo? Quizá porque en el menciona en el artículo que para el capital de riesgo se requiere de un administrador que funge como un socio general y que debe estar como inspeccionando que se lleve a cabo todo bien. Entonces, el tener a un administrador, eso genera otro gasto, ¿no? Podría ser. Eh, Podría ser, pero digamos eso tiene que ver con una cierta idea del adelgazamiento del aparato gubernamental que hemos ido escuchando eh, en las noticias desde hace ya varios años, desde por lo menos desde la época del presidente Fox, aunque viene también ya de presidencias anteriores, pero eso se puede resolver desde el punto de vista del personal que se dedica a atender un programa en particular. Se puede resolver a través de un outsourcing, es decir, de una contratación eventual de alguien que solamente está contratado para hacerlo. En muchos de los programas públicos, por lo menos en la mayoría de los programas y los fondos de CONACYT, hay una autorización expresa desde el presupuesto de egresos de la federación para que se pueda destinar un porcentaje, por ejemplo, en los fondos de CONACYT está alrededor del 3, el 4%, en los fondos de la Secretaría de Economía anda por ahí del 10%, en algunos un poquito más abajo, otros poquitos más arriba, pero eso permite contratar personal eventual. Entonces, si bien es cierto, eh, agregar una nueva tarea a una dependencia gubernamental, pues implica más chamba, y si cada quien tiene ya una asignación, y bueno, es famosa digamos, la rigidez de la burocracia, bueno, pues eso podría ser una dificultad, pero se puede resolver. ¿Alguna otra idea de por qué no hay muchos fondos de capital de riesgo públicos, por lo menos en México? Pues también podría ser porque no genera bueno, como el artículo menciona, ¿no? Que genere
ingresos de 2 a 4 veces más el capital invertido, ¿no? Eso puede ser un asunto. ¿Me escuchas, Julia? Bueno, a ver, ¿puedes hablar? ¿Me escucha? Yo sí te escucho. ¿Ustedes escuchan a Julia? Luis Balón dice Sí, que yo sí. sí. Mariana, bueno, entonces te voy a poner pegado al micrófono para que tú puedas hablar y ellos te escuchen, y puedas participar. A ver, ¿tú querías decir alguna cosa? Bueno, era referente a lo que preguntó referente a lo que estábamos hablando de capital de riesgo. Es que justo estaba hablando cuando preguntó si podía ser público y privado. Yo comentaba que sí, que podía ser de las dos formas. Porque el capital, por ejemplo, privado puede ser agencias como Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Y el público, hay programas que son administrados por NAFIN y con recursos de la Secretaría de Economía, como el Fondo de Capital Semilla y el Programa de Apoyo al Ecosistema al Emprendedor, que son los que apoya el gobierno. Ok. Ahora, ¿por qué crees tú, ya que tienes ahorita la voz, por qué crees tú que no hay más? ¿Por qué NAFIN? ¿Por qué no directamente en economía? ¿Por qué le dio el dinero a economía a NAFIN? ¿Qué crees que pudo haber motivado ese hecho? Ahí sí desconozco. No tengo la menor idea de por qué haya dado la Secretaría de Economía el dinero directamente a NAFIN. Ok, ¿alguna otra opinión de alguien más? Bueno, a mí se me ocurre que podría ser a lo mejor algo relacionado con los fondos. Cuando es privado, quien da el dinero, pues digamos que es completamente suyo, y para el caso de las instituciones públicas, pues sería como que más difícil tomar la decisión de poder dar de un solo tajo una cierta cantidad de dinero para un negocio, o para un negocio. Entonces, pues no sé si existe alguna especie de política, o que digamos al momento de que una institución pública dé dinero para que se genere como inversión, este pues que ya no sea tan simple, que ya no haya, que en lugar de que una sola persona firme el contrato de que él es accionista, o de que él puso el dinero, que ahora el endeudamiento pues sea para el Estado. Y entonces pues ahí que ya vaya en contra de la ley o algo así. Ok. Bueno, a ver, para que vayamos avanzando, ¿alguien ha oído escuchar de algo que se llama la Auditoría Superior de la Federación? Sí, yo. Bueno, ¿alguien ha oído hablar de las Contralorías Internas o de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos? Bueno, además de los elementos y parte de los elementos que ustedes han venido comentando, están relacionados precisamente con esta idea del control, por un lado, el control gubernamental, es decir, del combate a la corrupción, y por el otro, pero de manera más destacada, con, digamos, lo que podría entenderse como el cumplimiento de la ley al que hacía referencia Luis, no solo de la ley, sino de las normas. Si ustedes leyeron, han ido revisando la literatura y seguramente el sentido común se los diría, cuando estamos hablando, bueno, estamos en una maestría de comercialización de conocimientos innovadores. La principal diferencia, y lo vamos a ver ahí sí, tanto en el lado público como privado, entre el financiamiento de un negocio convencional y el financiamiento a un proyecto o a un negocio innovador, es precisamente la incertidumbre y el riesgo. Entonces, por eso, en las etapas tempranas de los apoyos
en los procesos de un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo servicio, de las etapas tempranas de la innovación, es muy frecuente encontrar financiamiento público porque todo el dinero que utiliza el gobierno, sobre todo el que se entrega a un beneficiario distinto, es decir, no le entregas una carretera, no le entregas un agua construida, no le entregas un hospital, sino le entregas dinero, que eso es la definición de un subsidio, se necesitan una serie de reglas que a veces son muy complejas y muy difíciles de entender y de conocer en toda su amplitud, pero básicamente porque hay una responsabilidad del gobierno de utilizar el dinero del pueblo de manera sensata y sobre todo de poder rendir cuentas. Entonces, cuando estos, yo pregunta a Julia si algo de raro se escuchó. ¿Alguien está escuchando cosas raras? ¿O es solo mi dulce voz? Bueno, ahí me avisan. Probablemente, Julia, estés escuchando alguna cosa del contacto entre mi celular y la lab. Me avisas si sigues escuchando cosas raras para cambiar de la lap a la tableta. Dice que ya no escucha nada de nada. Ah, ya sé lo que pasó. Ok. Julia, me voy bueno, mientras les explicaba entonces, Julia, ¿me escuchas? Seguramente fue mi teléfono el que se desconectó. Y ahora estás entrando por la tableta también. Esto es un relajo. ¿Le cuelgo entonces en el otro? No, sí, ya se desactivó la tableta. Bueno, entonces, para tratar de avanzar. Los subsidios, el gobierno, la principal responsabilidad es entregar un dinero para que un actor público o social o privado, un beneficiario social normalmente, así están definidos en la ley, haga algo con ese dinero. Entonces, en el caso de un proyecto de investigación o de innovación, pueden establecerse en las reglas que lo importante es que se haga lo que se dijo que se iba a hacer y se gaste el dinero en lo que se dijo que se iba a gastar, no necesariamente en el resultado, porque el gobierno no espera de regreso un retorno de ese recurso. Por eso es un subsidio y por eso se utiliza en las etapas tempranas, entre otras razones porque en las etapas tempranas la incertidumbre es tan grande que es muy poco probable que un actor privado vaya a utilizar, vaya a querer invertir en un negocio en donde pues no sabe qué va a pasar, no sabe si va a ser rentable, no sabe si no va a ser rentable. Típicamente en las etapas muy tempranas, los inversionistas privados, los bancos en primer lugar, e incluso muchos de los inversionistas de riesgo, la incertidumbre y el riesgo es tan alto que prefieren no invertir. Entonces, por eso es que en los subsidios predominan los recursos públicos. Dice que a lo mejor es mi culpa. Entonces voy a cerrar todas mis aplicaciones que usen internet para que no se distorsione. Bueno, y entonces, en el caso del capital de riesgo, el problema no es tanto de si no hay gente que los puede administrar o se contrata más gente, si sale más caro o si se puede obtener un retorno, que eso podría ser benéfico para el gobierno, ¿sí?
sino que el principal problema es que al haber incertidumbre, ya no con respecto a hacer lo que uno dijo que iba a hacer, sino a obtener un rendimiento, es decir, a tener éxito comercial, entonces la estructura del gobierno de todos los países, pero particularmente en los países menos desarrollados, está generalmente hecha con base en la repetición, digamos, el cumplimiento de las normas. De manera de que si uno hace siempre lo mismo, pues entonces es premiado o por lo menos es reconocido o es aceptado para el esquema, digamos, de protección del dinero del país. Pero cuando uno tiene que tomar decisiones que no necesariamente llevan al mismo resultado, entonces eso es muy difícil desde el punto de vista de un esquema de control el poder administrarlo. Por eso es que la Secretaría de Economía le da el dinero a Nacional Financiera, tanto para los fondos de capital de riesgo como para los fondos de garantía, es decir, para que Nacional Financiera reduzca las necesidades de bienes o de recursos que exigen los bancos para poder sentirse protegidos y otorgar un crédito. Entonces, esa es la razón por la que pocos programas públicos de dependencias centralizadas o de dependencias no centralizadas, descentralizadas como el caso de CONACYT, tienen esquemas de capital de riesgo, porque el resultado es impredecible y eso, digamos, no está alineado a la definición y a la naturaleza de la actividad gubernamental. ¿Sí me entendieron? Yo no mucho. No entendí mucho esa parte. O sea, se lo da para que se deslinde de responsabilidad y se la pasa entonces a NAFIN, a la Nacional Financiera. No está, bueno, digamos, una consecuencia es, digamos, que la responsabilidad, o sea, en lugar de que la responsabilidad de la Secretaría de Economía sea que las empresas vendan más directamente y le regresen dinero a la Secretaría de Economía o a la Tesorería de la Federación en este caso, otra vez, la responsabilidad de la Secretaría de Economía es fomentar que las empresas utilicen créditos apoyados en el fondo de garantías, en el caso del Fondo PYME o ahora Fondo Nacional Emprendedor, y en el caso de los fondos de riesgo, que sea un intermediario bancario el que se lo entregue a un agente especializado que va a asumir el riesgo de las pérdidas y las ganancias, de forma tal que cuando un capitalista de riesgo, digamos, vende su participación accionaria en una empresa, perdón, de una empresa, y la empresa, por lo tanto, le paga a Nacional Financiera o al banco con el que Nacional Financiera le haya indicado que va a operar, en ese momento el recurso que se reintegra ya no regresa a la Secretaría de Economía, se queda en Nacional Financiera. Es decir, lo que hace la Secretaría de Economía es alimentar un fondo de capital de riesgo, no hacer negocio de riesgo. No sé si me entiendes la diferencia. Sí. ¿Y NAFIN es el único lugar a donde prestan eso como para capital de riesgo o hay muchos más lugares a donde lo destina la Secretaría de Economía? En términos, digamos, en el caso de fondos de capital de riesgo, del lado de la Secretaría de Economía, hasta donde es de mi conocimiento, NAFIN es su operador, Nacional Financiera es su operador. En general, los operadores de estos fondos gubernamentales son banca de desarrollo. Y entonces, además de Nacional Financiera, está el Banco Mext, está el Banco de la Marina, etcétera. O sea, hay pocos bancos. O sea, la banca de desarrollo no es una banca que opere directamente con los usuarios, sino a través de un banco, de un intermediario bancario. Pero son básicamente instancias de financiamiento, instancias de riesgo, o sea, que están acostumbradas a que ganan y pierden y tienen la estructura y la normatividad que les permite hacerlo así. ¿Correcto? Sí, gracias. A ver, entonces, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con esta diferencia entre
el financiamiento público y el financiamiento privado, que de alguna manera, si están de acuerdo conmigo, podemos concluir que cada uno de los tipos de origen del capital que se requiere en una empresa es más apto para apoyar tanto una etapa de desarrollo de un nuevo producto o un proceso o un servicio, como para un instrumento en particular. Entonces, el capital de riesgo es más frecuente verlo en fondos privados, en donde hay un inversionista que se la juega y puede ganar mucho dinero o puede perder, pero es su rollo. Y los subsidios son mucho más frecuentes en el mundo público, precisamente porque son a fondo perdido. Difícilmente un inversionista privado le va a regalar dinero a una empresa sin ningún compromiso de que después vaya a pasar algo que beneficie a este inversor, excepto las fundaciones de carácter altruista que pueden dar donativos a actores privados, pero que generalmente son actores sin fines de lucro, y una empresa prácticamente por definición es con fines de lucro. Entonces, del lado del financiamiento público, por eso vamos a encontrar con mucha más frecuencia a los subsidios. Y dentro de los subsidios a la innovación, digamos, de los subsidios que tienen que ver con la generación de nuevos conocimientos, básicamente encontramos dos tipos de actores. Por un lado, el CONACYT, digamos, para todos aquellos proyectos, emprendimientos y desarrollos que tienen como base un conocimiento sistematizado, es decir, que provienen de la ciencia o la tecnología, y la Secretaría de Economía, que tengo por ahí un eco, entonces no sé si eres tú, Julia, porque creo que todos los demás están apagaditos. Y por el otro lado, la Secretaría de Economía, que tiene un mandato bastante más amplio y que puede apoyar otro tipo de desarrollos que son buen negocio, pero que no necesariamente son una innovación en el sentido de ciencia y tecnología. Entonces, hasta aquí están, más o menos, ¿me siguen? A ver, Yo tengo una duda. A ver. Este dinero que hablábamos que le da la Secretaría de Economía, por ejemplo, a Mafin, lo tienen ellos como capital de riesgo, es lo que yo entendí. Este dinero no lo pueden, bueno, más bien se lo prestan a alguien más, pero solamente con intereses. O sea, eso no se maneja para nada fondo perdido, ni mucho menos. Se maneja como si fuera cualquier empresa privada de capital de riesgo. Así es. ¿Y la Secretaría de Economía ahí qué gana? Bueno, es que la Secretaría de Economía tiene sus programas de subsidios, o sea, no sé, la convocatoria, el 3.3 de la convocatoria del INADEM, ¿no? Que es para consolidación de infraestructura, es a fondo perdido, ¿no? El 2.6, que es el de innovación, es a fondo perdido. Ese, digamos, es un tipo de instrumentos que caería en la categoría de subsidios. Pero por el otro lado, la Secretaría de Economía alimenta dos instrumentos a través de una banca de desarrollo que es Nacional Financiera, que atienden otro tipo de apoyos. En el caso de capital de riesgo, el fondo de fondos y estos que tú mencionaste, y en el caso del financiamiento bancario es el fondo de garantía. Prácticamente la mitad del recurso que se da al Fondo Nacional Emprendedor se va a garantías bancarias. Es decir, se lo dan a NAFIN para que NAFIN, cuando un beneficiario, un emprendedor o un
micro, mediano empresario o pequeño empresario quiere solicitar un crédito al banco, cuando uno va al banco a solicitar un crédito, el banco le dice, ¿y con qué me garantizas que si pasa cualquier cosa, yo voy a tener de dónde cobrarme ese dinero? Entonces, cuando eso es así, uno tiene que dejar en hipoteca o en garantía un bien inmueble, un bien mueble o dinero. Y los bancos pueden decir, bueno, por cada peso que yo te preste, me tienes que dejar otro peso en garantía, o me tienes que dejar 2 pesos en garantía o 3 pesos en garantía, dependiendo de cuánto riesgo estimen los bancos que tienen esos negocios. Típicamente en los negocios de innovación, los bancos piden garantías muy altas. Típicamente con los emprendedores que no tienen antecedentes, historial, muchas veces patrimonio para poder pagar un crédito, los bancos piden muchas garantías. Lo que hace Nacional Financiera y la Secretaría de Economía con ese fondo de garantías es que el que deja, por decirlo así, en depósito, ese peso, 2 pesos o 3 pesos que exigen los bancos, es precisamente Nacional Financiera. Pero eso, digamos, ahí, ese dinero, en el caso del fondo de garantías, no se utiliza, es como un seguro. Si alguien falla, el banco se cobra de ahí, pero si no falla, pues no pasa nada, es nada más para la garantía. Y en el caso del capital de riesgo, lo que hace Secretaría de Economía es se lo aporta, se lo entrega a Nacional Financiera lo coloca con inversionistas de riesgo, y cuando esos inversionistas regresan o pagan ese crédito, entonces ese dinero se queda ya en esa bolsa de capital de riesgo y se vuelve a invertir y se vuelve a invertir. Esa es la idea y esa es la diferencia entre, digamos, una institución bancaria y una dependencia gubernamental. Alguien, dime, Alberto. Trabaja como afianzadora, ¿no? Los fondos de garantía sí, son como una afianzadora, que es la que te dice, bueno, pues si algo pasa, yo pago, ¿no? Entonces sí, es más o menos un esquema similar. ¿Correcto? En uno de los artículos que está en la biblioteca, hay una discusión sobre este tema y una pregunta que incluso no hemos tenido tiempo de abordar y que tiene que ver con el por qué las empresas necesitan financiamiento. O sea, todos damos por hecho de que se necesita financiamiento. Yo no soy economista y no tengo, por lo tanto, la posibilidad de hacer una discusión más formal sobre el tema. Ahí están los argumentos, pero si ustedes le dan una pensadita, es evidente de que debe de haber alguna razón por la cual las empresas necesiten de más dinero. O sea, si uno hace lo de todos los días, pues en principio tiene un flujo de caja, tiene recursos y no pasa nada. ¿Cuándo necesito financiamiento? Cuando quiero hacer algo diferente. Y por eso a veces hay financiamiento interno, financiamiento externo y financiamiento de riesgo, financiamiento de menos riesgo, etcétera. Yo les recomendaría, para poder pasar a lo siguiente, que le fueran dando una revisadita. Posteriormente, en las semanas subsecuentes, les encargaré ya alguna lectura formal de una parte, al menos de una parte de ese artículo. ¿Algún último comentario sobre esta primera diapositiva que es la segunda vez que vemos? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, déjenme pasar muy rápidamente. Tenemos... Son las 6:20. Tenemos aproximadamente 25 minutos para terminar. Entonces voy a hacer una presentación de una parte de esta ponencia que les comentaba que hizo Luis Torreblanca en el Congreso de Ingeniería y que me parece que puede ilustrar un poquito la filosofía del financiamiento público
a la innovación. Entonces, bueno, esta es un poquito la agenda y un poquito la idea de entender la arquitectura del recurso público. Pues estamos seguramente acostumbrados a ver o escuchar que el CONACYT da dinero, que la Secretaría de Economía da dinero, pero en el caso, por ejemplo, del CONACYT, que es un organismo público descentralizado, es decir, es una parte del gobierno que en realidad no opera como gobierno en el sentido estricto, como el secretario de Economía, el secretario de Salud o el secretario de Educación Pública, sino que tienen personalidad jurídica. Esto les permite tener su propio patrimonio, es decir, no son ajenos al gobierno, pero en términos de la teoría jurídica, los organismos descentralizados se diseñan para atender una función de gobierno especial que requiere una mayor agilidad que la que podría darle la estructura centralizada, o sea, las secretarías de gobierno. Entonces, eso implica, entonces, como ven ustedes, en el centro del sistema de ciencia, tecnología e innovación del gobierno federal, aunque pudieran decir, bueno, pues está el CONACYT, en realidad el centro es el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que es un órgano colegiado, un grupo de gentes que están presididos por el presidente de la República, que digamos que dependen o que manda ahí el presidente de la República, y donde están representados pues organismos empresariales, organismos científicos, organismos académicos, instancias académicas como la NUYES y como 8 secretarías de Estado. Ese es el centro del esquema de fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación en México, en donde abajo del presidente hay un Consejo General y el CONACYT, aunque nosotros lo veamos como algo, pues el centro, digamos, de la política, no es el que define en términos formales o en términos teóricos, no es el que define la política científica, sino la define este Consejo General o la Presidencia de la República a través de este Consejo General, y entonces el CONACYT se vuelve solo en el ejecutor de esa política, pero con las capacidades que le da ser un organismo descentralizado. Y como pueden ver ustedes en la diapositiva, además con una serie de relaciones y vínculos con otro tipo de instancias, y por eso se habla de gobernanza, es decir, con la participación de varias instancias. La gobernanza es un término sociológico que básicamente a lo que se refiere es cuando una decisión, si bien formalmente la puede tomar alguien, en este caso, por ejemplo, el director de CONACYT o el presidente de la República, se legitima y se consolida con la participación de otros actores, como pueden ser la Coparmex, la Canacintra, la Asociación de Universidades, la UNAM, el POLI, la Autónoma del Estado de Morelos, y se les consulta y se les pide opinión y se llega a consensos. Eso es normalmente la gobernanza. Eso va haciendo que el enfoque del financiamiento público, en el caso de CONACYT, sea distinto al enfoque que tendríamos en los bancos, porque el propósito es distinto, los mecanismos de toma de decisiones son diferentes y por lo tanto las consecuencias son diferentes. En la presentación ustedes van a ver una serie de elementos y de indicadores que son la justificación de por qué el gobierno tiene que invertir o por qué el gobierno ahora sí que mete su manota en el tema de la ciencia y la tecnología y sobre todo en el tema de la innovación. Sí, según algunos economistas, en realidad el mercado, es decir, los actores económicos son los que determinan quién o sea, cuáles son las cosas que deben de desarrollarse y cuáles son las cosas que no se deben desarrollar, básicamente asumiendo que todo aquello que no tiene que ver con el desarrollo, pues el mercado no lo va a favorecer y de esa forma entonces perdón, pero esta cosa sí. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos en donde, ¿por qué tiene el país que tener una política científica, tecnológica y de innovación?
entre otras razones, por ejemplo, porque nuestros investigadores en proporción al total de la población económicamente activa son muy pocos, porque patentamos muy poco y porque es un hecho, lo vamos a ver más adelante, que mientras más conocimiento se transfiera del sector académico a el sector económico, generalmente lo que se ve es que hay un mayor desarrollo económico. Esto es las patentes, pues son distintas. La primera es si tomamos en cuenta, por ejemplo, a China, que estaría aquí, o si quitamos a China, como vemos que en cualquiera de los dos casos, pues México no le va muy bien, ¿no? Entonces, una primera razón, ¿por qué? Pues porque tenemos que alcanzar a los demás países, porque si no nos vamos a quedar atrás y vamos a seguir en el subdesarrollo, gastamos poco y no solo en términos absolutos, sino además en términos per cápita. En estas comparaciones, pues vemos como países como Corea y Taiwán, que en los 80 estaba incluso por detrás de nosotros en términos relativos, pues ahora ya nos dejó atrás, ¿no? Entonces, bueno, estas es las estimaciones de cómo estaría el gasto o la inversión en desarrollo, en investigación y desarrollo experimental en varios países y cómo esto está tomado de la OCDE, pero fue utilizado para construir el Programa Especial de Ciencia y Tecnología del Gobierno Federal, y vemos cómo, pues, en muchos países, los que están a la vanguardia del desarrollo basado en el conocimiento, como Corea e Israel, no solamente la inversión es 8 veces mayor a la de México, o 10 veces mayor a la de México, sino además la proporción del gasto privado en el desarrollo, en el gasto en investigación y desarrollo experimental, pues es mucho mayor, generalmente del orden del 80 o el 88% como en el caso de Israel. Entonces, eso implica que si quisiéramos nosotros acceder a una economía del conocimiento, pues necesitaríamos tener, entre otras cosas, eso está tomado del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Entonces, bueno, si quieren profundizar en eso, lo pueden consultar ahí. Esto no está en los documentos oficiales, pero esto habla también de nuestra diversidad como país y de nuestra diversidad al interior del país. Entonces, lo que hace este autor, Ricardo Hausmann, de Canacintra, es comparar el tamaño de la productividad de los trabajadores en dólares americanos con otros países. Entonces, según su estimación, por ejemplo, Nuevo León tendría una productividad por trabajador similar a la de Corea, Guanajuato similar a la de Malasia y Guerrero sería similar a Honduras o Sinaloa igual a Jamaica. Entonces, simplemente esto es para ilustrar que no hay un solo México, sino hay muchos Méxicos y que implica entonces la necesidad de tener distintos enfoques para poder atender esa diversidad. Ivonne me dice que no ve la presentación. ¿Alguien más no la ve? Solamente Ivonne no la ve. Albert, bueno, David dice que sí. Julia dice que sí, pero que no escucha. Mariana también. Ivonne ha sacado el premio de ahora te toca a ti sufrir. Ahí sí no sé cómo lo podríamos resolver. Luis también la ve. Ahí te pediría que hicieras lo mismo que hizo Julia, salir y entrar, a ver si con eso ya se resuelve el problema del video. A ver.
Mientras le sigo, Ivonne, por favor. Entonces, esto no voy a tocar los objetivos entonces de la política pública del lado CONACYT, luego hablaremos del lado Secretaría de Economía, pues es acercarnos a esto que se llama Ivonne dice que ya está aquí de regreso, espero que ya veas la pantalla. ¿Sí ves ya ahora la presentación, Ivonne? Listo, bueno, ok. Entonces, básicamente la idea pues es que hay una serie de elementos del diagnóstico nacional y del diagnóstico internacional en donde es evidente que México debería, si aspira a desarrollarse, debería de tener una aproximación diferente al uso del conocimiento para la economía y por lo menos debería de llegar a lo que en el caso del Programa Especial de Ciencia y Tecnología se plantea como meta recogiendo un parámetro propuesto por la UNESCO de que una sociedad que aspira a utilizar efectivamente el conocimiento para su competitividad tendría que invertir por lo menos el 1% de sus recursos en investigación y desarrollo experimental. Y por eso hay una meta presidencial para llegar a ese 1%. Y aquí el titular de CONACYT, el doctor Cabrero, hace pues varios escenarios porque si estamos en el punto 5 o estábamos en el punto 5 en 2013, duplicar la inversión cuando tenemos 40 años más o menos estable, pues no parecía así como algo muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, la idea entonces es aprovechar que hay que el gobierno federal está dando importancia y que eso ha hecho que crezca el presupuesto de ciencia y tecnología, que crezca el número de becarios, que crezca el número de investigadores nacionales, que se creen incluso programas, por ejemplo, dice Luis que ya no me escucha. ¿Ya me escuchas otra vez, Luis? También él está en Skype y si no que se conecte. Bueno, si quieres, Luis. Bueno, entonces, déjenme dedicar los últimos 5 minutos de la clase de hoy. Espero que ya se fue Luis. Espero que regrese Luis. A ver si se vuelve a conectar por aquí mismo. Pero bueno, a ver, si queremos entender el financiamiento desde el lado público ahorita, en el contexto del CONACYT, tendríamos que entender que al igual que prácticamente todas las dependencias que hacen fomento de alguna actividad, no cuentan con un solo instrumento y no se pueden evaluar de una sola forma. En el caso del CONACYT, tiene cerca de 60 programas diferentes. La mayoría de ellos son programas de tipo fideicomiso y lo vamos a analizar en la próxima sesión. Y dentro de esos fideicomisos tienen programas específicos para, por ejemplo, a ver, alguien llegó por ahí. Supongo que es Luis. Ya regresó Luis. Tienes activado el teléfono, el micrófono. Sí puedes ver y sí escuchas. Bueno. Entonces, digamos, el proceso de los fondos es muy complejo. No es solamente uno, ni tiene un solo tipo. La ley de ciencia y tecnología prevé la existencia de 4 tipos diferentes de fondos. Uno son los fondos institucionales, como por ejemplo los fondos internacionales o el Fondo de Desarrollo Regional. Otros son los fondos sectoriales,
como el fondo de la SEP, el fondo de la Secretaría de Agricultura, el FINOVA, el FIT, y todos esos pertenecen a una familia de fideicomisos que se conoce como fondos sectoriales. Luego los fondos mixtos, según la ley, que son los fideicomisos que se establecen con las entidades federativas, con los estados, y los fondos internacionales, que son los que se establecen con otros países, y los fondos de innovación, que en el caso de CONACYT, el único fondo de innovación en el sentido de la ley es el Fondo Sectorial de Innovación, Secretaría de Economía CONACYT, conocido, públicamente como FINOVA. FINOVA es un fondo de innovación, FIT es un fondo sectorial, el fondo mixto CONACYT Tabasco, CONACYT Distrito Federal son fondos mixtos, el fondo de ciencia básica es un fondo sectorial, el fondo México-España es un fondo internacional, el fondo México-Argentina, México-Alemania y México-Francia, que son, y Brasil, perdón, son fondos internacionales. Entonces, hay por un lado una familia de instrumentos que están amparados en la figura del fideicomiso. Yo les pediría que se dieran una googleada al término fideicomiso y que en la próxima sesión que tengamos de interacción me ayuden diciéndome qué entendieron de lo que es un fideicomiso, y tiene otro tipo de instrumentos como son los programas institucionales, los programas presupuestales, que es el caso del PEI, el Programa de Estímulos a la Innovación, que no se depositan en un banco, no son fideicomisos, sino que se ejercen en el marco del presupuesto de egresos de la Federación de cada año, y tiene, programas de becas que no son fideicomisos, son gasto corriente, es decir, es el presupuesto regular de operación del CONACYT, que tiene el SNI, que también es un fondo, no es un fondo, el SNI también es presupuesto regular o gasto de operación de CONACYT, y todo eso se pone para el financiamiento. En la parte que sigue, básicamente es una justificación un poquito de, primero, qué es la innovación, la definición de la OCDE, de la Ley de Ciencia y Tecnología, el uso de, o la explicación económica. TPF quiere decir la productividad total de los factores, pero en inglés, que es un término que utiliza el INEGI, que es un término que desarrolló este señor Robert Solow, que fue premio Nobel de Economía, y que básicamente a lo que se refiere es cómo, cuando yo estudio el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país, me doy cuenta de que, si ustedes seguramente han escuchado en la prepa, en la carrera, que los economistas clásicos hablaban, sobre todo los marxistas, hablaban de que la economía, la plusvalía, o sea, el crecimiento de la economía, se generaba a partir de tres factores: el capital, el trabajo y los recursos naturales. Y este señor Solow identificó o desarrolló una teoría en donde ya ahora el crecimiento de una economía, la plusvalía, no se explica por esos tres factores, sino hay una parte que se llama así productividad total de los factores, o residual de Solow, también se le conoce, y que permite entonces entender que el crecimiento, y ahí en la diapositiva dice hasta el 65% del crecimiento en algunas economías, proviene no de los factores normales, capital, trabajo y recursos naturales, sino de algo distinto, que generalmente se identifica como innovación. Es decir, esas cosas que ahora no podemos tocar, que esos intangibles, son los que determinan muchas veces la productividad de las economías y de los países. Entonces, aquí es otra vez una manera de entender estos fondos que les señalaba. Entonces, visto ya no desde la definición legal, sino desde el objeto al que quieren fomentar, en el caso de la innovación de empresas,
que sería el PEI, que no es un fondo, el FINOVA, que es un fondo de innovación, el FIT, que es un fondo sectorial, y el FONLIN, que es un proyecto convenido con el gobierno de el Estado de Nuevo León. Es un fondo de capital de riesgo, pero no administrado por el CONACYT. El CONACYT solo le da dinero a este promotor de innovación que tiene el gobierno de Nuevo León. Luego los fondos internacionales y los fondos sectoriales con algunos de los, ¿cómo se podría decir? De los aliados que tienen el CONACYT, y que según la definición de la ley, para cada fondo nuevo tendría que encontrarse un chambelán. Entonces, por eso hay Fondo Economía CONACYT, Fondo Zagarpa CONACYT, Fondo Salud CONACYT, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a parar aquí ahorita, después en la próxima les iré, digamos, precisando algunos de los elementos. Los invitaría a que vean la presentación completa con las 75 diapositivas, está en la biblioteca para que la puedan ver. Y lo que quisiera ahora es regresar un poquito al ejercicio que hicimos y en la vez pasada, y a este tema de cómo le podría yo hacer para encontrar dinero. En la sesión anterior, cada uno de ustedes expresó o presentó de manera muy breve su idea de un proyecto de desarrollo que puede ser o no el de su tesis. Algunos son negocios personales, una cafetería, un edificio o infraestructura para un negocio de consultoría, etcétera. Una de las cosas que a mí me pareció que valía la pena que reflexionáramos de manera conjunta era el por qué consideran ustedes, en este caso, que esa idea podría analizarse o madurarse o desarrollarse en el marco de una maestría en comercialización de conocimientos innovadores. Dicho de otra forma, ¿qué es lo innovador de sus ideas? Y por eso les quiero presentar en estos últimos minutos que vamos a tener una herramienta que ha desarrollado una empresa consultora con la que yo también trabajo. No soy socio de ahí, pero soy consultor asociado a esa empresa, y desarrollamos un pequeño cuestionario, porque cuando teníamos interacción con interesados en presentar un proyecto al programa de estímulos a la innovación, era evidente de que muchos de ellos tenían ideas disímbolas de qué quería decir el presentar un proyecto, en este caso al PEI. Entonces, se ideó un primer cuestionario que tiene 5 preguntas y una tabla, y que yo les voy a pedir que en la hora que queda y en el trabajo de lunes traten de llenarlo con el proyecto que ustedes, que cada uno de ustedes me presentó. Entonces, la primera pregunta es: póngale nombre al niño. La idea de esto, que pudiera parecer obvio, no lo es tanto. Implica un esfuerzo de síntesis por parte de cualquier proponente, en este caso van a ser ustedes, para tratar de identificar en pocas palabras, en una frase de no más de 15 palabras, bueno, más o menos 15 palabras, ¿qué quieren hacer? Entonces, por eso procure reflejar su idea en pocas palabras, y eso da un primer acotamiento, una primera definición de su proyecto. Y acuérdense que estamos en una maestría de comercialización de conocimientos innovadores,
y por lo tanto el proyecto tendría que reflejarlo. Puede que sí, puede que no, pero lo normal es que tengamos proyectos de carácter innovador. Entonces el título tendría, Mariana ya no escucha, este, ¿ya me escuchas otra vez, Mariana? Digo, Julia. No escuchaba, pero ya por eso volví a llamarle. Aquí en el tablero de control me dijo que se había perdido el audio y que ya regresó. Entonces, todos ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, pregunta número 1 es pónganle nombre a su idea. Ya todos le pusieron un nombre. Yo les pediría que regresaran a ese nombre y dijeran, ese nombre, ¿qué tan inspirador es? ¿Qué tan claro comunica la idea? Luego, segunda pregunta es, ¿cuál es la novedad? ¿Por qué considera que su idea se refiere a algo nuevo? ¿No? Es lo que dice, vamos, 15 palabras, ¿verdad? No, el campo 1, en la biblioteca van a encontrar el archivo en Word. Aquí esto está obviamente en PowerPoint. Entonces, la pregunta 2 es, ¿cuál es la novedad? ¿Por qué creen que se trata de algo nuevo? Si no hay algo nuevo, entonces no corresponde necesariamente, y por eso fue todo este tiempo que invertimos un poquito en hablar de los fondos públicos, los fondos privados, la aversión al riesgo, etcétera. Aquí estamos hablando de un tipo de proyecto en donde hay algo nuevo. Entonces, ¿qué es eso nuevo que ustedes quieren hacer? La tercera pregunta es, ¿a quién se lo quieren vender? O sea, estamos hablando de innovación y por definición la innovación es colocar un nuevo producto, proceso, servicio en el mercado, es decir, en venderlo a alguien, y entonces, ¿a quién espero venderlo? ¿No? Y un poquito qué sé de ese mercado y qué problema resuelve. Puedo querer tener más dinero, es muy legítimo y es el propósito de cualquier entidad con fines de lucro. Eso quiere decir lucro, tener más dinero. Pero, ¿qué problema resuelve? ¿Por qué no tengo más dinero? Si la respuesta es porque soy pobre, pues entonces probablemente no sea este tipo de fondos ni este tipo de maestrías la que resuelve ese problema. Porque entonces podemos estar teniendo negocios que no tienen nada que ver con la innovación y que hay instrumentos que pueden atender ese tipo de necesidades, se llaman créditos bancarios o se llama otro tipo de financiamientos, también incluso capital de riesgo, pero no basado en negocios innovadores. Luego, si ya hay algo parecido, si ustedes saben de eso que quieren hacer, si ya se hace en otro lado. En otras palabras, ¿cuál es su competencia? O cuáles son sus puntos de referencia. Y en el caso de este cuestionario fue diseñado para el PEI, para el Programa de Estímulos a la Innovación, y una de las de las reglas es que haya algo de valor agregado en términos de nuevo conocimiento científico o tecnológico, porque por eso está en ICONACYT, pero no necesariamente todo. Perdón que lo interrumpa. Y lo último es cuál es el nivel de maduración de su idea. Entonces, esto es una escala que fue desarrollada en Estados Unidos por el Departamento de Defensa y la NASA para precisamente poder identificar qué tan maduros están los proyectos, qué tan cerca están de la innovación, qué tan cerca están de la investigación. Y entonces tienen estos 9 niveles, en donde el 1 es el que está más cerca de la investigación básica y el 9 es el que está más cerca del mercado, de hecho es el que ya está en el mercado. A ver, David dice, doctor, perdón que lo interrumpa, en la pregunta ¿qué problema resuelve? Sí, ¿qué pasó?
David. Bueno, termino de explicar y ahorita regreso ya con las preguntas de ustedes. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer simplemente es decir, ¿en dónde están hoy? Por ejemplo, ya tienen un prototipo, ya tienen una prueba de concepto, ya tienen un desarrollo comercial y a dónde quieren llegar con ese dinero adicional que estarían buscando, con ese financiamiento. Entonces, esas son ese es el cuestionario que en principio estaré yo pidiéndoles que pudieran que pudiéramos atender. La pregunta entonces de David es, en la pregunta ¿qué problema quiere decir? ¿Qué problema resuelve el proyecto? Por supuesto, o sea, ¿qué problema de la empresa resuelve el proyecto? ¿Sí? Digamos, ya después les voy a explicar la lógica de cada una de estas preguntas, pero esencialmente lo que yo quisiera es que se confrontaran de lo que ustedes me presentaron y cada quien lo presentó en la forma en la que quiso, por eso tenía una estructura libre. Ahora, a una primera sistematización de su información, ya no con fines de entenderse o de comunicarse con el maestro, sino a partir de aquí, determinar, por ejemplo, si sus proyectos son candidatos a presentar una propuesta al programa de estímulos a la innovación. ¿Se acuerdan que quedamos? Que parte del trabajo que íbamos a hacer a lo largo del semestre era hacer simulaciones de construcción de proyectos para que estos pudieran ser presentados eventualmente.